Los expresidentes de distintos países han firmado ese manifiesto que dice usted, criticando a lo que pasa en Venezuela y el gobierno venezolano. Es más, ese papel lleva la firma suya y la del expresidente español Felipe González. Creo que es la única cosa en la que no he estado de acuerdo en muchos años. Pero, no está mal. Bueno, no está mal. Pero la pregunta es esta: ¿por qué los expresidentes sí se manifiestan y los presidentes no? Los de los países vecinos han sido más bien cautos. ¿Es porque tienen miedo, son cobardes a la hora de enfrentar al régimen venezolano? Pues bien, yo creo que los líderes de los países latinoamericanos tenían que ser mucho más exigentes en relación con el régimen venezolano, con el respeto a los derechos humanos, con el respeto a las libertades de la democracia. Y si no lo son, pagarán un precio en sus países por no serlo. Pero me parece que llegados al punto en el que hemos llegado, tienen no solamente una obligación moral, tienen una obligación política. ¿Qué ocurre? Ocurre que eso se le puede decir a algunos dirigentes, a otros dirigentes no se le puede decir, porque son partidarios. Son partidarios del régimen de Venezuela. Entonces, desde ese punto de vista, es absurdo. Eso significa también una expresión y un reflejo de la división que hay en el mundo latinoamericano en este momento, por desgracia, ¿no? Pero la exigencia debía ser una exigencia clara, sin duda, notoria y significativa en torno a las elecciones libres y al respeto a las normas elementales del Estado de Derecho y de los derechos humanos. ¿Cómo juzga usted el comportamiento del gobierno venezolano? Hablaba usted ahora de la crisis fronteriza entre Colombia y Venezuela. Eso es una frontera de 2.200 kilómetros. Es verdad que en territorio venezolano hay delincuencia colombiana, hay contrabandistas y narcotraficantes y paramilitares, pero algunos creen que es excesiva la reacción del presidente Maduro después de que hubieran 2 miembros de la fuerza pública venezolana herida por delincuentes colombianos. Cerró la frontera, ha deportado a más de 1.500 personas, han salido de Venezuela casi 20.000 colombianos. Algunos colombianos les han marcado las fachadas de las casas con una letra D para derrumbar esas viviendas. ¿Cómo juzga usted esa actitud? A mí me parece una actitud creada artificialmente. En primer lugar, porque me da la impresión de que las cosas en la frontera llevan tiempo funcionando de esa manera, quiero decir, llevan años funcionando de esas maneras. Hay varios millones de colombianos que viven en Venezuela, pero en segundo es un problema artificialmente creado por razones electorales, ¿no? Y la expulsión de ciudadanos colombianos de Venezuela me parece inaceptable, y desde luego el hecho de marcar las casas de los ciudadanos, poniéndoles una señal, virtud del cual, si una señal dice esta casa tiene que ser destruida, esta casa tiene que ser respetada en función de quien viva en ella, eso es nazismo. Eso ocurría en la Alemania nazi y en los territorios dominados por los nazis. Y eso, pues, es lo que está pasando en este momento en Venezuela. Una última pregunta sobre Venezuela, presidente Aznar, y es que hay quienes consideran que la oposición venezolana está muy desorganizada, que por un lado está Leopoldo López, que repito está en prisión, por otro lado está María Corina Machado, que ha sido diputada, por otro lado está Enrique Capriles, que ha sido candidato a la presidencia de Venezuela. ¿Comparte usted esa opinión? Llevo tantos años ayudando a la oposición venezolana que sé muy bien cómo está la oposición venezolana. Entonces llevo tantos años intentando que la oposición venezolana se una que mi entusiasmo no ha decaído. Es más fuerte mi amor por Venezuela que las dificultades, ¿no? Entonces vamos a seguir intentando que la oposición venezolana se una todo lo posible, utilice lo mejor posible los instrumentos que están a su disposición, pero sobre todo lo que es muy importante es que sientan el apoyo internacional. Eso es muy importante. Yo aprendí hace años que para los disidentes, y escribí un libro sobre eso, el famoso judío ruso Nathan Sharansky, cuando escribió su libro The Case for Democracy. Él decía que cuando estaba en el Gulag soviético, lo que más apreciaba era el tener alguna noticia, por si fuera remota, del respaldo y la solidaridad internacional con ellos. Y que nunca agradecerá bastante el ánimo que eso le daba para sobrevivir. Bueno, pues los demócratas venezolanos que luchan por sus libertades, como los cubanos, tristemente abandonados
o no mencionados recientemente, tienen que sentir la solidaridad, nuestro abrazo, nuestro cariño y nuestro respaldo. Y nosotros debemos ser también exigentes con ellos para que se pongan de acuerdo en lo que es esencial, que es que Venezuela vuelva a ser una gran democracia o que Cuba recupere, o cree una democracia homologable con las demás. A propósito de Cuba, ¿qué piensa usted del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba? Me parece muy bien el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba. Yo siempre he defendido las relaciones diplomáticas entre España y Cuba. Nunca he sido partidario del embargo, siempre he sido partidario de que se levantase el embargo. Y además lo he dicho públicamente, y si no se ha hecho es por cuestiones internas norteamericanas. Lo que ya no acierto, me cuesta más trabajo comprender, es por qué se restablecen relaciones diplomáticas, pero los hermanos Castro, que llevan simplemente tiranizando la isla y a 10 millones o 12 millones de cubanos desde hace 50 años, no pagan ningún precio. Es una cosa asombrosa mirando hoy al mundo, América Latina, que estos hermanos Castro, que siguen gobernando Cuba, con los cuales se les restablecen relaciones diplomáticas con los Estados Unidos y no pagan ningún precio, que su santidad el Papa pasa por la isla y no menciona la palabra libertad, ni la palabra derechos humanos, ni la palabra prisioneros, y allí detienen a la gente. Estoy refiriendo un hecho, tampoco estoy dando ninguna opinión, que se sabe el control que tienen sobre la situación en Venezuela y que son garantes del proceso entre Colombia y las FARC. Es una cosa extraordinaria. Pero es una cosa extraordinaria para pensar también qué tipo de políticas están manejando algunos allí que están produciendo unos resultados que realmente, digamos en términos de legado presidencial, bueno, con Cuba sin pagar precio, con Venezuela tal vez para estabilizar el régimen, y el acuerdo entre Colombia y las FARC, que digamos, pues en lo que se conoce hasta ahora, tiene aspectos también para ser gravemente reflexionados, ¿no? Ahora voy a preguntarle de Colombia, pero antes, ¿qué precio debieron haber pagado los hermanos Castro? Hombre, en Cuba acaba de estar de visita su santidad el Papa y ahí han arrestado no sé cuántos prisioneros, a no sé cuántas personas. ¿Usted me puede poner un ejemplo de algo que haya cambiado en Cuba? ¿En términos de libertades? ¿En términos de derechos humanos? No ha cambiado nada. Es más, es cada vez una exigencia mayor por parte del régimen, que sigue manejando las cosas de Venezuela, que sigue manejando las cosas de Cuba, que sigue manejando las negociaciones con Colombia, ¿no? Yo creo que, hombre, en términos de democracia, en términos de derechos humanos, yo creo que hay cosas que un país como los Estados Unidos de América y los demás países demócratas en el mundo tienen que ser un poquito más sensibles y tienen que ser más cuidadosos, ¿no? Yo promoví en la Unión Europea, y aquí está el ministro que lo llevó a cabo, Abel Matutes, en 1996, una posición común sobre Cuba, que decía, pues es posible el diálogo, pero respetando los derechos humanos y siempre con los disidentes, no sin los disidentes. Bueno, eso ha durado hasta hace poco. Se ha aplicado más o menos, pero claro, hay cuestiones que no son solo morales, son cuestiones políticas esenciales, las cuales evidentemente son las que dan luego la autoridad para plantear cuestiones de fondo importantes, ¿no? Pero no hay ahí un doble rasero, porque mira, hay muchos países europeos que tienen relaciones con la China, que tienen un sistema político cerrado, o con Vietnam, que tiene un sistema político cerrado. Bueno, que no sea una cosa no quiere decir que sea otra, ¿no? Si usted me pregunta, por ejemplo, si a mí me preocupa el acuerdo con Irán, le digo, me preocupa muchísimo el acuerdo con Irán. Y hay muchísimos países que están corriendo a ver quién llega primero a Irán para hacer negocios, ¿no? Tampoco estamos hablando de un ejemplo democrático precisamente de una pulcritud muy grande, ¿no? El caso iraní. Lo que estamos intentando discernir es, nosotros europeos, lo que está pasando en Oriente Medio, ¿es un motivo grave de preocupación para nosotros, sí o no? En mi opinión la respuesta es sí. Es decir, la situación caótica
y la proliferación de carreras nuclear que puede haber en el Oriente Medio, a nosotros los europeos nos tiene que preocupar y muchísimo. Aunque parezca que no nos preocupa nada, pero nos tendría que preocupar y muchísimo. No para mirar hacia otro lado, sino para ocuparnos de eso, ¿no? Iba a preguntarle sobre el proceso de paz en Colombia. El conflicto entre el Estado colombiano y las FARC empezó en los años 60. Las FARC no solamente han matado a miles de personas y han cometido muchos atentados, sino que aparte de todo se han dedicado al narcotráfico. Hay negociaciones desde hace más de 1000 días en La Habana entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y ese grupo guerrillero. Se han acordado algunas cosas iniciales, pero hubo una noticia muy importante el miércoles de la semana pasada cuando el presidente Santos fue a La Habana, tuvo una reunión con Timoleón Jiménez, alias Timochenko, el jefe de las FARC, y se anunció allí que se había llegado a un acuerdo en materia de justicia transicional. Es decir, los señores de las FARC aceptaron someterse a un tribunal especial, pero ahí ocurrieron cosas que son controvertidas. Una de ellas, según el acuerdo anunciado, si un miembro de las FARC ha cometido un delito de lesa humanidad, un delito grave, y lo confiesa rápidamente, va a pagar una pena de entre 5 y 8 años en condiciones de restricción efectiva a la libertad y en condiciones especiales. Es decir, para simplificarlo para el auditorio, puede ser en una finca, en una colonia agrícola. Bueno, eso por una parte. Por otra parte, se va a crear un tribunal especial donde puede haber denuncias no solamente contra miembros de las FARC, sino contra algún empresario que haya apoyado a los paramilitares, o contra paramilitares, o incluso contra algunos militares. Se fijó además el miércoles pasado una fecha límite para que se firme el acuerdo definitivo de paz con las FARC, que será a finales de marzo. Algunos consideran que aquí va a haber mucha impunidad, otros creen que se debe privilegiar la verdad y la paz antes que la aplicación de una sanción proporcional en la justicia o en una cárcel. ¿Usted en qué orilla está? ¿Por qué me quiere poner en una orilla? No planteemos las cuestiones en términos de guerra y paz. Porque si planteamos en cuestiones en términos de guerra y paz, pues el resto de la política se hace imposible, ¿no? Es lo mismo que antes decía el acuerdo con Irán, que no me lo planteé en términos de guerra y paz. Hay muchas otras fórmulas, ¿no? Puede haber otras muchas fórmulas, ¿no? Entonces, yo le quiero decir una cosa. En mi opinión, con la experiencia que he tenido aquí, con todo respeto, porque siempre he tenido un respeto exquisito a las iniciativas de todos los presidentes colombianos, incluso cuando no he estado de acuerdo con las que tomaban. Y lo voy a seguir teniendo. Pero en mi opinión, cuanto más fuerte sea el Estado, más cerca estará la paz. Y cuanto más se debilite el Estado, más lejos estará la paz. Eso incluye no equiparar el Estado a los terroristas, guerrilleros, narcotraficantes. Porque si usted equipara el Estado a los terroristas, guerrilleros, narcotraficantes, está creando un debilitamiento del Estado irreparable. Segundo lugar, la democracia no es equiparable a las acciones terroristas, guerrilleras y de los narcotraficantes. Y no se le puede equiparar. Y tercero, el deseo de paz es un deseo absolutamente respetable que comparte todos los seres humanos de buena voluntad, pero no es una política. Las políticas deben articularse sobre los hechos que determinan la eliminación y la derrota de aquellos que han llenado de dolor, de sangre, de problemas la democracia colombiana que ha podido sobrevivir. Usted dice que mientras más fuerte sea el Estado en esta negociación, mucho mejor. En su opinión, ¿el Estado colombiano ha sido fuerte en la negociación o ha sido débil? Vamos a ver, mire usted, yo no sé lo que es la justicia transicional, ¿sabe? Yo puedo entender lo que es un narcotraficante, un guerrillero, un terrorista sometido a los tribunales de justicia del Estado colombiano. Pero la justicia transicional yo no sé lo que es. Lo que sí sé, en mi opinión, para la fortaleza del Estado colombiano me parece que no es deseable. Quiero cambiarle de asunto y llevarlo a Argentina, porque en Argentina hay elecciones presidenciales. Usted me lo pone facilísimo cada vez que cambia de claro, tema, ¿eh? Claro, está fácil, ya está fácil la cosa.
Mire, hay elecciones presidenciales el día 25, es decir, dentro de 20 días. Y está en juego la continuidad del peronismo en el poder, el sucesor político de Cristina Fernández de Kirchner o un cambio. Y los dos candidatos más opcionados son Daniel Scioli, peronista, y Mauricio Macri, que es el candidato más fuerte de la oposición. ¿Cuál le gusta más? Yo creo que a Argentina le vendría muy bien un cambio. Y le vendría muy bien, digamos, un cambio, porque en todos los países muchas veces pues, los cambios convienen, ¿no? Y Argentina tiene una tradición, digamos, peronista de muchísimos años en sus distintas versiones, unas más melódicas, otras más rítmicas, otras más rockeras, otras más las que sean, pero siempre sobre melodías parecidas, y yo creo que a Argentina le viene bien un cambio. Argentina es un país que tiene todas las condiciones para tener una fuerte presencia internacional, no para vivir en los márgenes de la vida política internacional, no para vivir con dificultades económicas grandes, sino todo lo contrario, por su capacidad económica, por su capacidad cultural, por su significado histórico. La recuperación en Argentina sería muy importante y creo que un cambio en Argentina vendría muy bien. Y por lo tanto, espero y deseo que los argentinos pues, apuesten por el futuro del cambio. O sea, Macri mejor que Scioli. O sea, lo que he dicho. Bueno. Al lado de Argentina, en uno de sus países limítrofes es Brasil, un país de 200 millones de habitantes. Dilma Rousseff, la presidenta, lleva poco tiempo en su segundo periodo en el poder y está involucrado el gobierno brasileño en una gran cantidad de escándalos, esencialmente el de Petrobras, la gran petrolera brasileña, en donde se ha descubierto una red de sobornos multimillonarios. Ha habido empresarios, además, muy célebres que están en prisión. La popularidad de Dilma Rousseff ha llegado a estar por debajo del 10%, que eso ya es una cosa muy grave. Para España, además, Brasil es importantísimo. Las utilidades, los beneficios de grandes bancos españoles proceden del Brasil en un 25, 30%. ¿Cómo valora usted la situación del gobierno brasileño, la situación de un país como el Brasil? Porque en algún momento se pensó que iba a despegar y en otro momento se recordó la frase terrible de Stefan Zweig cuando decía Brasil es el país del futuro y siempre lo será. ¿Cree usted que tenía razón Stefan Zweig? Sí, siempre lo será, pero nosotros, por ejemplo, yo promoví, siendo presidente Lula Silva, yo promoví una asociación estratégica entre España y Brasil. España tenía dos esencialmente, una con México y otra con Brasil. Y esa acción estratégica consistía en actuar... Bueno, yo creo que se desarrolló poco luego por distintas razones y por distintos cambios políticos, más en España que en Brasil, ¿no? Pero lo que quiero decirle es que la crisis política es muy profunda en Brasil, que yo creo que la economía brasileña pues, está pagando también dos cosas. Una, la hiperdependencia de China, y en segundo lugar, una economía subsidiada de una manera masiva durante algunos años, que ha provocado pues, que el país no sea muy competitivo. Yo comprendo que hay empresas españolas que tienen altas cifras de negocios comprometidas en Brasil que estén preocupadas, ¿no? Pero tampoco dudo que el país tiene capacidad para recuperarse. Ahora, para recuperarse va a tener que hacer, digamos, unos cambios políticos sin duda muy importantes, porque vivir inmersos en esos escándalos tan tremendos que está viviendo Brasil, pues es prácticamente imposible. Con eso, vivir con eso e intentar sacar el país adelante, ¿no? Y dicho eso, ese desgraciadamente es un fenómeno bastante extendido en todas partes, ¿no? Lo que pasa que evidentemente puede tener fenómenos más graves o que golpeen más fuertes en unos sitios que en otros, ¿no? Y la presencia en todo caso de Brasil es muy significativa. Y luego, pues evidentemente, se ha visto en la historia reciente del mundo que lo que algunos planteaban como la alternativa a lo más expresivamente dominante en el mundo, desgraciadamente con una tendencia a la ausencia ahora grave por parte de los Estados Unidos, es decir, la historia famosa de los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que se planteaba incluso como elemento sustitutivo de la gobernanza económica norteamericana, europea, japonesa, etcétera, etcétera, pues eso ha pasado a la historia muy rápido, pero muy rápido, rapidísimo.
Y entonces, pues es una muy buena razón, no para que los europeos sigamos con nuestro decaimiento o falta de entusiasmo, y para que los norteamericanos caigan en introversión o en ausencia, sino para que justamente el reforzamiento de nuestra alianza sea un momento, sea un significado de expansión y de prosperidad en el mundo. El presidente Enrique Peña Nieto llegó al poder, a los pocos días anunció el pacto por México, logró una unión entre los distintos partidos, incluidos los de oposición. Hubo un gran optimismo en México, incluso la revista Time en Estados Unidos publicó una portada, una carátula con la fotografía de Peña Nieto, con un titular que decía Saving Mexico, es decir, salvando a México. Bueno, eso parece que se ha ido un poco al traste. Es verdad que el señor Peña Nieto ha logrado que se aprueben algunas reformas como la del sector de los hidrocarburos, que son importantes, pero también es verdad que él está sumido en una crisis enorme desde el 26 de septiembre pasado, cuando desaparecieron 43 estudiantes de magisterio en Ayotzinapa, una escuela en Iguala, una ciudad del estado de Guerrero. Y para rematar, el pasado mes de julio se fugó el Chapo Guzmán, Joaquín el Chapo Guzmán, el narcotraficante más importante de México. En Colombia también se escapó una vez Pablo Escobar, el jefe del cártel de Medellín. No se sabe. Pero lo encontraron y le mataron. Sí, después fue dado de baja, como se dice en Colombia, dado de baja, por la policía. Es más suave, más. Sí. Pero la pregunta aquí es, bueno, estos 43 estudiantes no han aparecido, ahí hay algunos informes y demás. ¿Lo decepciona Peña Nieto? ¿Lo ha decepcionado? ¿O usted cree que lo que pasa es que la situación es muy difícil de controlar para cualquier persona que llegue al poder en México? No entremos en cuestiones, digamos, personales. Yo creo que la reforma energética es una reforma muy interesante, muy importante. La apertura en algunos otros sectores económicos también. Creo que si México practicase una política de reformas y de apertura, las capacidades de ese país son extraordinarias. México pues está en una posición estratégica formidable, forma parte del NAFTA con Canadá y con los Estados Unidos, eso ya es una realidad consolidada, mira hacia el Atlántico, mira hacia el Pacífico. Lo que pasa es que también estamos hablando de las necesidades de mejora de institucionalidad, ¿no? Yo creo que algunas de esas cosas pasan porque el Estado falla. Y cuando el Estado falla, la enmienda no puede ser menos Estado. La enmienda tiene que ser más Estado, en el sentido de hacer no un Estado muy grande, sino un Estado institucionalmente poderoso. Y eso yo creo que es una necesidad mexicana, como ocurre en otros muchos países, ¿no? Que yo deseo que encuentre y que encuentre rápidamente.